Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta hora queremos agradecer tus misericordias, agradecer la bendición de poder estar reunidos en esta hora para llevar a cabo, Señor, la adoración de tu santo nombre en la exposición de la palabra y en la atención, en el discernimiento que tu Santo Espíritu nos conceda para ponerlo en práctica, Señor, y para que nuestras vidas verdaderamente cumplan con el santo propósito para el cual tú nos has llamado, para el cual tú nos has apartado, Señor. Gracias por ser tan bueno, tan fiel, tan bondadoso con cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor Dios, que tengas a bien usar todo lo que aquí se ha dicho para alabanza de la gloria de tu santo nombre. Gracias por cada uno de mis amados hermanos. Te pido que los guardes, los bendigas y los llenes con tu preciosa misericordia. Y todo esto, Señor, lo pedimos humildemente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El día de hoy estamos continuando ya el inicio del capítulo 10, continuando con nuestra exposición del Evangelio según Mateo, pero también estamos llevando a cabo pues la continuación de lo que hemos venido pues escuchando en semanas pasadas y darnos cuenta que no hay en este Evangelio nada que no esté debidamente puesto en su lugar con el propósito de que lleguemos a ciertas conclusiones. Recordemos que el Evangelio de Mateo no es un evangelio que principalmente tenga como enfoque los eventos ordenados de una manera cronológica, sino de una manera temática. Esto es importante volverlo a decir, hermanos, porque como veremos, aunque el Señor en este momento como vamos a ver en el texto, ha llamado a los discípulos a cierta tarea, lo cierto es que los discípulos ya estaban todos conformados desde antes, incluso desde antes del Sermón del Monte, aunque en el Evangelio de Mateo primero vemos el Sermón del Monte y posteriormente el llamamiento de Mateo. La razón de esta discrepancia no es una contradicción, es simplemente recordar que el Evangelio de Mateo está presentado de una manera temática. Hay una serie de elementos colocados con la finalidad de que nosotros lleguemos, reitero, a ciertas conclusiones. Recordemos que este evangelio fue escrito para principalmente judíos, ¿verdad? Ellos son el primer auditorio que recibió este precioso evangelio. El evangelio es uno solo, pero me refiero a este evangelio según un judío que había sido de alguna manera rechazado en su momento a causa de su profesión como publicano, y que ahora presenta este libro de una manera muy estructurada para que los lectores judíos llegaran a una conclusión. Jesús es el Mesías prometido desde el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis. Conforme se va revelando esta gloriosa verdad de manera progresiva y continua, la idea de este evangelista es que ellos lleguen a la conclusión de que Jesús es este Mesías prometido, descendiente de Abraham, descendiente de David. Entonces, esto es importante. Bien, vamos a llevar a cabo la lectura de Mateo capítulo 10, los 4 primeros versículos, que realmente es la introducción de un discurso muy amplio y pues un tanto, si no pone uno atención, un tanto complicado de entender. Pero eso lo veremos después de esta primera enseñanza, de este primer sermón que veremos acerca de los primeros 4 versículos del Evangelio capítulo 10. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Es muy importante, hermanos, que lo estudiemos a la luz de lo que ya fue dicho al final del capítulo 9. En el capítulo 9 recordemos que el Señor
ha venido realizando una serie de sanidades que comienzan en el capítulo 8, ¿se acuerdan? En el capítulo 8 vamos a empezar a ver milagros que ciertamente califican a Jesús, son sus cartas credenciales como el profeta que Dios había enviado al pueblo de Israel. Todos los hombres de aquellos tiempos que llevaron a cabo milagros no era para hacer una atracción hacia sus personas, sino que presentaban la palabra de Dios, y la manera en la que Dios acreditaba el mensaje era a través de los milagros. Los milagros para este momento, y no es que Dios no los pueda hacer porque Dios sigue siendo poderoso para hacer milagros, los milagros no son tan continuos en este momento, tan frecuentes, porque la revelación ya se cerró, ya tenemos el canon. De manera tal que cuando nosotros observamos esta gloriosa realidad acerca de Cristo, reitero, Mateo nos está diciendo, nos está llevando a una conclusión. Jesús es Dios. Bueno, el capítulo 8 sigue después de lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la función de profeta de nuestro Señor, el cual capítulo 8 y 9 demuestra a través de estos actos milagrosos que Él es el Señor. Y en el capítulo 8 encontramos la sanidad, la salud, la curación, recordemos, de un leproso. Vamos a ver después la curación de un siervo de un centurión. Vamos a ver después la sanidad de la suegra de Pedro, su curación, y muchos que fueron llevados a él. En ese ínter, como un tipo de paréntesis, va a salir de la casa de Pedro, que vivía en Capernaum en ese momento, y van a trasladarse al otro lado del mar de Galilea. ¿Se acuerdan? En ese trayecto hay dos hombres, dos personas que le pidieron al Señor ser más que discípulos del círculo no cercano, sino le pidieron incorporarse al círculo cercano de los discípulos del Señor. Y sabemos que el Señor le dice al primero, al escriba, que él no tiene dónde recostar su cabeza. Y luego le va a decir al otro discípulo que no había pensado mucho en las implicaciones, ¿verdad? Y que le dice, primero déjame ir a sepultar a mis muertos, que el Señor le dice, deja que los muertos sepulten a sus muertos. Después de esto, encontramos que el Señor pasa el mar de Galilea y se enfrenta a una tormenta, acalla la tormenta, así es que el Señor tiene poder sobre las enfermedades, poder sobre la creación, pero también tiene, como veremos después de que Él llega a la otra orilla, que tiene poder sobre los demonios. Sana a los 2 endemoniados gerasenos. Regresa del otro lado y va a sanar a un hombre que tiene un gran peso en su corazón por su pecado, más allá de la necesidad de ser sanado de su parálisis. Y el Señor perdona los pecados de este hombre paralítico. Esto va a comenzar a provocar controversias con los fariseos, que se hacen la pregunta, ¿quién es este que blasfema? ¿Cómo se atreve a decir estas cosas? Y el Señor va a decir que Él es el Hijo del Hombre, que no solo tiene poder sobre las enfermedades, sobre los demonios y sobre la creación, por sobre todas las cosas, y esto es glorioso para una humanidad que enfrenta enfermedades, demonios y una creación enloquecida, porque Dios tiene que perdonar, no tiene que, pero Dios perdona la terrible situación de nuestras vidas, que es el pecado. El pecado es la causa de la influencia de estas tres cosas. Enfermedades, en un sentido, de manera de origen, la causa de las enfermedades es el pecado. La causa de la actividad demoníaca desatada es la caída del hombre, la desobediencia de Adán. Y la creación es completamente adversa a los seres humanos, o más bien, muy frecuentemente adversa contra los seres humanos a causa de la caída del hombre. Dios tiene que resolver el problema de origen, la causa del problema, el pecado. ¿Y qué le dice a este paralítico? Más bien a todos los que estaban allí, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. A ti te digo, toma tu lecho y vete. Tremendo. Así es que por eso está de esa manera organizado, pero no solamente eso, recordemos que vamos a observar también que después de la curación de este paralítico va a llevar a cabo el llamamiento de Mateo. Reitero, Mateo ya había sido llamado, pero Mateo escribe, inserta esta porción del Evangelio con la finalidad de que nosotros veamos la clase de misericordia que Dios tiene hacia las peores personas.
A esa clase de personas me refiero. Y como nosotros. Este pasado viernes tuve que hacer un viaje relámpago a Puebla y fue maravilloso ver el poder de la gracia de Dios para perdonar pecados y ver la clase de gente que Dios sana, la clase de gente que Dios cura, la clase de gente que Dios salva. Dios no salva a gente buena, hermanos. Dios salva a pura gente mala. Llamó a uno malo como Mateo, que era un ladrón, era un corrupto del gobierno, colaborador de un gobierno opresor como el romano, que envía por la comisión de lo que representaba el sobreimpuesto del impuesto, que en virtud del lugar en donde él se encontraba, significaba que tenían que pasar a fuerza por allí los mercaderes. Gente que no honraba a Dios y su ley. Luego, en medio de este gran festín que él lleva a cabo para dar noticia de que ha abandonado esa vida y trae a sus amigos para que escuchen el Santo Evangelio, va a venir la pregunta de los discípulos de Juan, quienes dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cómo podrían ayunar si están de fiesta? La gente está siendo curada de sus enfermedades, liberada de demonios y sobre todo libradas del fardo terrible, espantoso, con consecuencias eternas como el pecado. ¿Cómo podrían ayunar? Y ahí es donde nosotros obtenemos este principio de que no hay necesidad de imponerse ayunos. La vida nos va a presentar circunstancias en las que ayunemos. Pero entre tanto nos gozamos. Y aún en medio de los momentos en los que quizá tengamos que ayunar, nuestra esperanza está en Jesús. Está en Dios. Allí mismo vamos a ver cómo el Señor es interrumpido, por así decirlo, y sale disparado para sanar a la hija de Jairo, que para el momento en que él recibe la noticia ya ha muerto. Ahora él otra vez va a volver a escandalizar a esta gente, va a reprender a los que estaban haciendo ahí alboroto, y va a decir: salgan de aquí, y va a sanar a la niña. Y les va a pedir que no digan nada. Pues la verdad es que no hay que decir nada, era evidente que había hecho una obra milagrosa. Una niña que había muerto ha resucitado. Luego vamos a ver la sanidad, la curación de 2 ciegos que reciben la vista. 2 ciegos que veían lo que los que tenían vista no podían ver. Donde dijimos, ¿verdad? Esta terrible condición del corazón humano y donde se vuelve a manifestar la actitud de los hombres. Qué tremendo. Luego vamos a ver un mudo endemoniado que habla, ¿verdad? Y dijimos, es mejor ser endemoniado mudo que fariseo hipócrita que habla blasfemias. El Señor lo sana. Y ahora viene lo que va a dar pie a lo que vamos a estudiar el día de hoy. O más bien, que vamos a comenzar a estudiar el día de hoy. Porque ahí nos vamos a quedar algunas semanas. Recorría Jesús, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí está la misericordia maravillosa de nuestro Dios. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, y comienza a enlistarlos. Es tremendo, ¿verdad? Ellos pensaban que les estaba nada más dando cierta información. Subió a un lugar que estaba relativamente elevado y vio a las multitudes que andaban como desamparadas, como ovejas que no tienen pastor, expuestas, lastimadas, quizá en estado ya de casi muerte. Y los discípulos, escuchando, la mies es mucha y los obreros pocos. Y a estos les dice: oren, rueguen al Señor de la mies que mande obreros. ¿Y quiénes creen que eran los obreros? ¿Quiénes eran los pocos? Que Dios no necesita muchos, hermanos. Dios puede salvar con pocos. ¿Se acuerdan?
Las palabras de Gedeón. No es difícil para Dios salvar con pocos. Este es el principio de la Biblia. Esta idea de que soy tan necesario para el reino de los cielos, ¿verdad? Que soy irreemplazable, no tiene ningún sentido bíblico. Esta noción de que Dios puede hacer mucho solamente a través de muchos no se corresponde con la Biblia, porque Dios tomó, acuérdense que en el capítulo 5 dice que viendo las multitudes se sentó y llamó a sus discípulos y les dijo. Eran varios discípulos, no solamente estos, pero ahora vemos que estos que escucharon el sermón de cerca, a los que miren cómo les llama, por favor observen cómo les llama en el capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y ahora nos dice en el capítulo número 10, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos. ¿Y qué hace? Les da autoridad. Primer punto, el Señor les da autoridad a los pocos obreros. ¿Para qué? Para llevar a cabo una gran cosecha. Y esto se va a ver, hermanos. Vamos a ver cómo con estos 12 el Señor lleva a cabo una gran cosecha. Vamos a ver la autoridad delegada a los pocos obreros. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Esto no podemos aplicarlo a nuestras vidas en un sentido estricto como les aplicó solamente a ellos. Por eso dice, entonces, en virtud de que hay una gran necesidad, hay una gran cosecha, Él llama a 12 que son pocos, pero que en las manos de un Dios todopoderoso es más que suficiente. Y los llama y ¿qué hace? Les da autoridad. ¿Sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya les dije, Mateo da por hecho que nosotros, lectores, y para este momento los judíos, ya saben que estos 12, como un grupo concreto, ya habían sido escogidos incluso antes del Sermón del Monte. Reitero, Mateo lo ubica por un asunto temático después del Sermón del Monte. Pero miren lo que dice en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, Lucas es un historiador. Y Lucas nos presenta el recuento histórico, cronológico, muchísimo más cercano al de Marcos. ¿Verdad? Mateo tiene énfasis en la enseñanza del Señor. Marcos tiene énfasis en las enseñanzas y las acciones de nuestro Señor. Lucas, igualmente, más bien, Marcos por las obras de nuestro Señor. Y Lucas va a presentar un evangelio con ambos enfoques. Enseñanza y milagros, obras de nuestro Señor. Y en Lucas capítulo 6 encontramos esto. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió, fíjense, llamó a sus discípulos, eran más de 12. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, aquí pasan de categoría de discípulos entre los demás para llamarse apóstoles, enviados. 14. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ok, ¿por qué digo que esto es antes del Sermón del Monte? Observen el versículo 20. Este es el 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, ¿qué dice? Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué es eso? Es el Sermón del Monte. ¿Ya vieron? Cronológicamente el llamado de los 12, aquí en Lucas, es antes del Sermón del Monte. Temáticamente, en el Evangelio de Mateo, el llamado o el apartamiento
para ser apóstoles de estos 12 se presenta después del Sermón del Monte y de los milagros. ¿Sí observan eso, amados hermanos? Pero reitero, no es contradicción, es enfoque. Uno es cronológico, Lucas, el otro es temático. Lucas 6:20 dice después, bueno, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Este grupo de 12 ya había sido llamado antes, un poco antes del Sermón del Monte, y a ellos se refiere el Señor como la sal de la tierra y la luz del mundo. No debemos ser irresponsables de tomar las palabras concretas y específicas, las instrucciones que Dios le dio a estos 12 y hacerlo extensiva a nosotros en el mismo grado de relevancia que fue con aquellos 12. ¿Me estoy explicando? Esta idea de que nosotros vamos a tener la misma autoridad que tenían los apóstoles, hermanos, no tiene sustento bíblico. ¿Puede Dios usarnos para echar fuera demonios? Sí, pero no como lo hacía con los apóstoles, salvo que Dios revelare por medio de ti, por medio de mí, palabra nueva, pero ya no hay palabra nueva. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nuestros padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas. Ya se cerró el canon, amados hermanos. Ya se cerró. Dios puede hacer milagros, claro. Dios nos ha quitado el privilegio de orar por una persona que está enferma. No, pero no podemos decir como los apóstoles que Dios nos tiene que usar como a ellos. ¿Me estoy explicando? Dios puede, pero yo no sé si Él quiera. Así es que esto no tiene ningún tipo de sustento bíblico. Muy bien. Ahora el Señor está tomando a estos discípulos y los está enviando en una obra misionera. Se estima que aproximadamente sería alrededor del año 28 después de Cristo, ¿verdad? Más o menos en verano. Sabemos, porque hay un error en las fechas, que hay un desfase de 4 años, 3 años más o menos. Entonces, nuestro Señor se cree que murió en el año 30 de nuestro actual calendario, así es que esto es unos 2 años antes de su muerte en la cruz en Jerusalén. Para este momento, el Señor, ¿cuánto tiempo tiene de ministerio? Cuando menos 1 año ya había estado en ministerio. ¿Dónde vemos eso? En el Evangelio de Juan. Vamos a llegar allí en un momento. ¿Me estoy explicando? Es muy importante para que aprendamos a leer correctamente la Biblia. Ahora, es muy interesante que expresamente se haga referencia aquí a los 12 hombres como un número concreto en las Escrituras. Este número 12 es un número importante en el antiguo pacto. Recordemos que hay una parte en el que Dios designa a 12 patriarcas que representaban a Israel. Así es que estos patriarcas, los 12 que representan a la nación de Israel, tienen ahora su símil en estos 12 apóstoles que representan al nuevo Israel, a la iglesia. Esto era un tipo. Esto es el antitipo o la realidad de esto que era un tipo, que era una idea no completamente desarrollada de la gloria de la iglesia. Miren cómo dice, para comprobarlo, como hablando de estos 12 patriarcas, cómo eran los que representaban a Israel. Miren lo que dice en Génesis 49, 28. Después de que se termina la descripción de las profecías de Jacob sobre sus hijos, Génesis 49, 28, dice lo siguiente. ¿Ya están ahí? Génesis 49, 28. Hablando de estos a quienes les dio profecía a Jacob, sus hijos, versículo 28 dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Cuando hablamos de los 12 patriarcas de Israel, estamos hablando de los que representan a toda la nación. Ahora, en un sentido, estos 12 apóstoles, ¿verdad?, son la representación del nuevo Israel. Esta expresión apóstoles tiene que ver con enviados, pero es mucho más que el que hace los mandados. Es una persona con una comisión muy elevada. Es la noción de un embajador. Un embajador
No tiene por qué andarse robando los libros en Argentina. Representa a una nación. Bueno, está interesante la analogía, ¿verdad? Pero pensemos en eso. Un embajador no puede ir todo chorreado a una reunión de gala con el jefe de Estado, a donde va. Tiene que representar debidamente a la nación a la que, valga la expresión, va a representar. Por eso las medallas y las condecoraciones. La verdad es que puede parecer una cosa así demasiado fastuosa y pomposa. La verdad es que tiene que ver con la dignidad del pueblo que representa. Estos eran exactamente esta idea. Estos que van a ir con una misión, pero además con la alta designación y distinción de representar a su Señor. Estos mismísimos hombres a quienes había exhortado a que rogaran, escuchen, rogaran que el Señor llevase obreros a la mies, son precisamente estos a los que el Señor llama. Ahora, en esto sí hay una pequeña similitud. Muchas veces le pedimos al Señor que mande y nos va a mandar a nosotros. No, pues que vaya Él es el pastor. No, pues el que lo haga, Él para eso le pagamos, ¿verdad? A los que les pagan. No. En un sentido, mis amados hermanos, orar nos compromete a hacer aquello por lo que oramos. ¿Me estoy explicando? Es muy práctico. Tú pides que algo se haga, muy probablemente tú podrías ser el que lo lleve a cabo. Esto no sé si ni por enterados, no sé, pero es un poco irónico, ¿no es cierto? Rueguen al Señor de la mies para que traiga obreros. Y esos son los pocos a los que Dios va a enviar. Pero pocos con el poder de Dios es una multitud, amados hermanos. Y de eso se trata. Mateo 9:38, regresando, para que lo vean. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Además, la implicación es tremenda. ¿Quién es el Señor de la mies? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? Cuando se pusieron a orar, porque recuerden que en Lucas dice que el Señor pasó toda la noche orando. Pues no nada más oró Él, oró este grupo de discípulos. Los discípulos oran, hermanos. A lo mejor no como nos decían, yo oro 3 horas y por eso tengo la unción. No importa la cantidad. Importa que ores, que ruegues, que pidas, que implores, que supliques. Los hijos de Dios oran y desean orar y están en comunicación con su Padre. Ustedes deben orar así. ¿Se acuerdan cómo dice el Señor en lo que conocemos con la oración del Padre Nuestro? Ustedes deben orar así. Padre Nuestro. Siempre estamos, en cada situación, cuando salimos de viaje, darle gracias a Dios que nos lleve con bien. Cuando llegamos a nuestro nido, gracias a Dios, hasta aquí nos trajiste. Ya venimos de regreso, Señor, guárdanos. Y llegamos y gracias, Señor. Y que te dan los alimentos, gracias, Señor. Y qué buenos frijolitos, y qué buena tortillita, y gracias que tengo trabajo. ¿No es cierto que esto se ha vuelto muy real en estos tiempos? Pues eso debería ser siempre, amados hermanos. Porque la verdad es que estamos apenas probando las angustias de las generaciones anteriores. Estábamos muy mal acostumbrados, amados hermanos. Dábamos por sentado el negocio, dábamos por sentado, y aunque nunca ha sido una realidad, nunca lo fue tanto como hasta hace algunos meses cuando todo estaba a la mano. Y no es que yo me las dé de ser el más espiritual, de ninguna manera lo soy. Pero yo luego iba a los supermercados con lo que observaba y lo que veía entre los dos polos de la información, ¿verdad? Los que están peleando por tratar de decir lo que observan que está sucediendo y los que tienen adormecida a la gente o la tienen en el adoctrinamiento de la psicosis. Les dije una vez, ¿verdad? Fui a un super estaba por allá abajo, todo feo, pero dije, qué bueno que hay opciones y hay alternativas. Y luego viene el que está más para acá, para el norte. No sé por qué tengo esa idea que aquí por donde vivo es como el norte, y allá como por allá abajo es el sur, ¿no? Vengo a la de acá del norte y la luz, y de verdad, meterse a un centro comercial, a una tienda de autoservicios, a una tienda departamental, es maravilloso en un sentido. ¿Saben qué pasó? Nos distrajimos.
Qué bueno que Dios ha traído esto a la iglesia para que podamos decirle a Dios, ahora sí, gracias por esto y gracias por aquello y gracias por aquello y concédeme y pídeme y te ruego y te imploro. Porque los cristianos quieren orar. Quieren comunión con su Padre y se dan cuenta de que cuando se dan cuenta que son dependientes. Y aquí está, el Señor les dice, pidan al Señor de la mies. ¿Y quién crees que eran los que tenían que hacer las cosas? Ellos. Voy a pedirle al pastor que vaya y hable con mi hermana. Ve tú, empieza tú. ¿Me estoy explicando? Si es que esto es maravilloso. Los mismísimos hombres a quienes exhortó que rogaren eran precisamente aquellos que serían los obreros pocos de la mies. Son puestos en la primera fila de los obreros. El que ora, quizás no lo sabe, pero está siendo preparado para el servicio. Y en verdad, nuestra vida es servicio. Puede ser tan glorioso como predicar el evangelio, como ayudar a una persona, como el poder tender la mano, quizá dar una moneda, alegrarle a alguien el día con una sonrisa, una palmada en la espalda. Ahorita está prohibido, ¿verdad? Ahorita ni siquiera me toques. ¿No es cierto que es muchas veces lo que más extrañamos? No es cierto, hermanos. Nos lo quieren robar, pero ahí se los dejo de tarea. Pero entonces Dios les da autoridad. ¿Para qué? Autoridad para echar fuera demonios. Autoridad para echar fuera demonios. Espíritus inmundos, dice allí. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera. Estos espíritus son inmundos en sí mismos. Instigan la inmundicia, instigan la violencia, instigan los pensamientos, las palabras y las obras malvadas de los hombres. Las instigan, no las producen. El diablo es responsable, o los diablos son responsables de su instigación y los seres humanos de la comisión. Nada de, el diablo me hizo hacerlo. No es cierto, lo hiciste porque quisiste. Hermanos, cuando alguno sea tentado, no diga que Dios lo tentó, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros, por su propia concupiscencia, así es que no está haciendo más que dejar que salga lo que ya estaba ahí. ¿Verdad? La verdad es que en un sentido indirecto, causal, hay una relación, evidentemente, hay una relación entre en la caída de Adán, instigado por Satanás, y lo que son todas las aflicciones de los hombres. No es el diablo el que directamente incide en la aparición de una enfermedad, ya lo hablamos eso, ¿verdad? Pero de una manera causal por allá, cuando tentó a Adán y Adán cayó, se desató todo tipo de aflicción, así es que indirectamente está involucrado en todo tipo de aflicción contra los seres humanos. En sentido muy general e indirecto, todo tipo de manifestación de aflicción humana puede ser atribuida a Satanás. Él es el asesino desde el principio. ¿Se acuerdan cómo le llama el Señor Jesús en el Evangelio de Juan? Él es homicida desde el principio. Él es mentiroso desde el principio. Y su mentira mató. Y las mentiras matan. Las mentiras son homicidas, amados hermanos. Así es que cualquier aflicción física o espiritual la debemos, en un sentido indirecto, a la caída de Adán y la instigación de Satanás. Si nuestra cabeza federal Adán, el primer Adán, hubiera vencido la tentación que le presentó Satanás, estos males no estarían entre nosotros. El hecho de que haya un coronavirus o que haya lo que haya de enfermedades, un dengue, un zika, debe ser un recordatorio para nosotros de que hay una caída. Una caída que ha provocado terribles consecuencias. Que haya una tormenta tropical Hanna que haya dejado damnificados y sin condena a los que están allá en Tamaulipas, debe ser un recordatorio de la destrucción del pecado en la raza humana. Mateo capítulo 10 en la segunda parte dice, y les dio también autoridad de sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ellos realmente están representando a nuestro Señor. Nuestro Señor iba y sanaba toda dolencia, echaba fuera todo demonio, y ahora la idea es, vayan y hagan lo mismo. Esto no, reitero,
Esto no es un mandamiento que podamos aplicar para nosotros, sino más bien debemos con temor reverente considerar las implicaciones y no andar presumiendo que podemos hacer algo para lo que Dios no nos dio autoridad a nosotros. Tenemos que entender que se lo dio a sus 12 apóstoles. Hacen lo mismo que Él está haciendo, estos apóstoles. Hacen lo que les ha ordenado hacer. Miren en Mateo 4:23 lo que hacía el Señor. Esto es antes del Sermón del Monte. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 9:35. Porque 9:35 de Mateo, capítulo 9, versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Alguna vez han visto alguna persona de los supuestos sanadores de ahora sanando toda dolencia, echando fuera todo espíritu inmundo? No. Entonces, ¿cuál es la respuesta a su ministerio? Son un fraude. Y no son apóstoles, no lo son, no lo son. Necesitaría revelación nueva y poder para hacer los milagros. Amados hermanos, esto es muy importante. Pero además, el Señor Jesucristo hace esto, los comisiona para hacerlo porque su Padre mismo está haciendo esas obras. Juan 5:19. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda sanar. No estoy diciendo que Dios no puede echar demonios, puede usar nuestras vidas, pero no debemos atribuirnos las obras de este grupo concreto llamado los apóstoles. Juan 5, versículo 19. Dice, respondiendo entonces Jesús, bueno, desde el 18, porque la idea está concatenada, cambio de capítulo, cambio de subtítulo, no es cambio de tema, desde el 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba, desde su perspectiva, desde su actitud hiperlegalista, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces aquí está este mandamiento, esta autoridad concedida a estos pocos para llevar a cabo mucho. Una gran cosecha está en camino. El Señor no necesita muchos, necesita a los que Él ha escogido y necesita que Dios no necesita, y necesitamos entender estas cosas, amados hermanos. Número dos, yo creo que ya nada más vamos a ver este punto y la otra semana vamos a comenzar a hablar de cada uno de los personajes, de cada uno de los pocos. Muy bien, número 2, la lista de nombres de los pocos obreros en el Nuevo Testamento. La lista de los nombres de los pocos obreros en el Nuevo Testamento. Dice Mateo capítulo 9, versículo 2 al 4. 2 al 4, perdón. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Oye, pero no está Lucas ni está Marcos, porque aunque ellos no eran apóstoles, ellos eran evangelistas. Dios los inspiró, aunque no eran parte de este grupo cercano. Muy bien. El Nuevo Testamento hace referencia a 4 listas de estos 12. Mateo 10 al 4, Marcos 3, vamos para allá rápidamente. Marcos capítulo 3, versículos 16 al 19. 3, 16 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Es Marcos capítulo 3, versículo 13 al 10, bueno, 16, desde el 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es,
hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó, y vinieron a casa. Lucas, capítulo 6, salimos un poquito de eso. Lucas, capítulo 6, desde el 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. La siguiente referencia no está en Juan. La siguiente referencia está en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 1, versículo 13. Aquí ya se ha llevado a cabo, obviamente, la resurrección del Señor. Desde el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Ya falta uno. ¿Quién es? Judas Iscariote. ¿Está bien? En el versículo 26 ya se hace referencia a Judas Iscariote en este sentido. Versículo 26. Y les echaron suerte. Seguimos en el capítulo 1, 26 de Hechos. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles para llegar a ser 12. Bien, en el versículo 15 y 16, ahí mismo, se habla del reemplazo que era necesario hacer de Judas Iscariote, por favor. Hechos 1, 15 al 16. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario, escuchen esto, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Versículo 18, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y bueno, ahí es cuando habla de la necesidad de reemplazarlo, y en el versículo 26 echan las suertes entre comillas, y las suertes cayeron sobre Matías, quien fue contado con los 11 apóstoles para llegar a ser nuevamente 12. Entonces, en Hechos se hace referencia a la lista, se excluye primero a Judas porque ya se había suicidado, y ahora se habla de él cuando lo tienen que reemplazar, y es reemplazado por Matías. ¿Está bien? Ahora, teóricamente hay 3 grupos que se pueden identificar. 3 grupos dentro de estos 12. Estos grupos, obviamente, hacer 3, ¿de a cuánto corresponde cada grupo? 4. Entonces son 3 grupos de 4 apóstoles cada uno. El primer grupo, si lo observamos con cuidado, los textos que acabamos de ver, el nombre de Pedro es seguido por su hermano Andrés, y también siempre aparece Jacobo y Juan. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Primer grupo. Estos 4, de hecho, son los primeros discípulos del Señor. Y estos 4, antes de ser discípulos del Señor, fueron discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Cuándo los llamó el Señor? Un año antes del llamamiento del capítulo 10. El primer año del ministerio de nuestro Señor se narra en el capítulo 1, 2 y 3 del Evangelio de Juan. Los siguientes 2 años son narrados en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sale, vale? Entonces, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, para que observemos cómo nuestro Señor ya había llamado un año antes a estos. Juan 1, 35 al 42. Los primeros discípulos. La narración es muy bonita. Muy bonita, es muy, muy bonita. Después de que Juan el Bautista ya presentó a nuestro Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan
y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos respondieron: «Rabí», que traducido es maestro. «¿Dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan. ¿Quién fue el primer discípulo del Señor? Andrés. Y Andrés es el que le va a decir a Pedro. Y además de Andrés, ¿con quién estaba Andrés? Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas». ¿Quién es el otro discípulo que estaba con Andrés? Es Juan. Pero Juan tiene una modestia tal que no se presenta. No quiere llamar la atención sobre sí. Dice: Andrés era uno de los 2. Y el otro, hay razón, dale quién era. Y era Juan. Así es que los 2 discípulos primeros eran Andrés y Juan. El tercero, ¿quién fue? Pedro. Y ya veremos, ¿verdad?, que Juan va a compartirle a su hermano. Pero eso será en algún momento. Entonces, estos, versículo número 43, dice: bueno, el día siguiente, 43, el siguiente día quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida. Entonces, aquí vemos estas tremendas referencias que nos permite conocer que muy probablemente estos 4, ahí está, muy probablemente ellos eran los primeros discípulos del Señor. Por eso es que ellos estuvieron tan cerca del Señor, porque estuvieron un año completito junto con otros que se fueron incorporando, pero que se convirtieron en estos personajes. El segundo grupo está formado por Felipe, por Bartolomeo o Natanael. Bartolomé, el hijo de Ptolomeo, o Ptolomeo, ¿verdad? Ptolomeo, nené. Y o Natanael. Bartolomé y Natanael es el mismo. Ellos fueron llamados a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo inmediatamente después de este primer grupo que ya mencionamos, en donde se encuentra Andrés, Pedro, Jacobo y Juan. Este segundo grupo, que es Felipe, Bartolomeo, Natanael, también incluye a Tomás y a Mateo. Si ustedes observan estadísticamente el número de referencias a cada uno de ellos, observaremos que el mayor número se concentra en los primeros, luego en estos, y luego viene el tercer grupo, que es el grupo de los discípulos oscuros. No porque sean del lado oscuro de la fuerza, sino porque hay muy poca referencia, muy poca información acerca de ella, y que incluye a Tadeo, a Jacobo el menor, hijo de Alfeo, a Simón el cananista o el cananeo, y el último, que es el traidor Judas Iscariote. La verdad es que no sabemos la razón de esa oscuridad. Tampoco, ¿verdad?, sabemos por qué está necesariamente al final, pero es muy probablemente que haya sido porque fueron los últimos llamados de este grupo de 12. Las 4 listas contienen siempre los mismos nombres, excepto en el caso de Hechos capítulo 1, en el que pone a Matías en lugar de Judas Iscariote. ¿Cuál es la aplicación práctica de esto? Que Dios llama a la gente que nosotros diríamos más, la que menos llama la atención. No llamó a teólogos, hermanos, No llamó a teólogos. Parece que el más teólogo sería Judas Iscariote. Ya vamos a hablar de él, porque él era Judas, el hombre de Queriot. Es lo que significa literalmente Iscariote. Y Queriot era una comunidad de Judá. Y en Judá estaban los ortodoxos de los ortodoxos. Entonces emplea a pescadores, empresarios de cierto éxito, y emplea a publicanos y algún guerrillero, y emplea a gente que nosotros lo llamaríamos a nuestro gabinete. Así es que no solamente eran pocos, eran de poco renombre. Y conforme vayamos estudiando el rasgo de carácter de cada uno de ellos, no haremos más que darle gracias a Dios que haya tenido a bien llamarlos a ellos y atreverse a llamar a nosotros.
No porque yo los quiera estar aplastando, pero es que realmente, amados hermanos, nuestro Dios no necesita nada. Dios hace lo que quiere con los que quiere para la gloria de su santo nombre. Y aquí estamos, hermanos. Hay unos oscuros allí que fueron a otros lugares, según dice la tradición, y murieron mártires, pero iglesias se establecieron. Aquí estamos después de casi 20 siglos, creyendo en este precioso Mesías, porque estos hombres fueron fieles al mensaje. No lo enturbiaron, no lo cambiaron. Lo que vieron lo reportaron y creyeron que aquel a quien había visto era el único que puede salvar a los hombres. Si eso es cierto respecto de ellos, debiera ser cierto respecto de ti y de mí. Que seamos fieles al mensaje y no nos demos demasiada importancia y le demos toda la gloria solamente a Dios, porque Él es el único digno de recibir la alabanza, el honor y toda la gloria, amados hermanos. Así es que no nos preocupemos de nuestra pobre condición. Nuestro Dios es poderoso para usar a pocos y para llevarse la gloria y la honra. Eso es lo que vemos en todas las Escrituras. Dios ha sido muy bueno, amados hermanos, y debemos seguir orando para que quiera Dios quizá hacer uso de nuestras vidas para alguna obra que Él quiera hacer. Él puede usar a muchos, claro que puede, pero no tiene ningún problema para usar a pocos, para una gran cosecha. Que sea profético esto. Lo digo con respeto. ¿Quién sabe? ¿Está bien? Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, te damos muchas gracias por la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias por ser tan bueno. Gracias por ser tan maravillosamente fiel con nosotros. Gracias por cuidarnos. Gracias por librarnos. Gracias por habernos llamado. Gracias por tus apóstoles, mi Señor. Gracias por estos hombres a quienes tú quisiste llamar. Por quienes sabemos, Señor, que tú has llevado a cabo una obra gloriosa. Señor y Dios nuestro, qué bendición es ver lo que no veíamos y agradecer y valorar tu preciosa gracia sobre nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús.